está, tiempo de cosechar lo que tu amor en la cruz ya conquistó. Cansado de mirar y ver necesidad, no puedo más esconderme y callar, porque tu amor, Señor, me lleva a continuar y hasta el fin del mundo quiero seguirte, ser testigo de ti, es amar como tú me amaste y entregarlo todo. Quiero ser como tú, quiero ver como tú miras todo y seguir tus pasos en la palabra de tu cruz, Señor. Un testimonio daré, testimonio daré. Una vez más, el campo listo está, el campo listo está, tiempo de cosechar lo que tu amor en la cruz ya conquistó. Cansado de mirar y ver necesidad, no puedo más esconderme y callar, porque tu amor, Señor, me lleva a continuar y hasta el fin del mundo quiero seguirte, ser testigo de ti, es amar como tú me amaste y entregarlo todo. Quiero ser como tú, quiero ver como tú miras todo y seguir tus pasos y ser testigo de ti, es amar como tú me amaste y entregarlo todo. Quiero ser como tú, quiero ver como tú miras todo y seguir tus pasos de la palabra de tu cruz, Señor. Testimonio daré, testimonio daré, testimonio daré. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, Señor, de dar testimonio de ti, de tener ese conocimiento, de conocerte más, Señor, y conocer más lo que tú estás haciendo en este mundo. Pedimos que esta noche, Señor, podamos escuchar, podamos conocer, pero más que todo, podamos hacer algo con lo que escuchamos, ponerlo en práctica, en acción, ser testigos tuyos, Señor, en el mundo que nos has puesto, en los lugares donde vivimos y en los lugares donde quieres que vayamos, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, salúdense unos a otros mientras los van haciendo. Para comenzar esta noche, voy a invitar a Arisba Aguilar de ILB, que nos va a hablar un poco de la traducción bíblica en México. Perfecto.
¿Sí me escucha? Ah, ya. Pues buenas noches a todos ustedes. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Es un privilegio poder compartir lo que Dios nos ha permitido hacer durante los años. Y aunque yo no tengo los años que tiene el Instituto Lingüístico aquí en México, porque ya tiene 80 años en México prácticamente, podemos dar testimonio de lo que Dios ha estado haciendo entre los pueblos, en las lenguas, a través de esta organización que Dios ha establecido. Y bueno, antes de poder comenzar, yo quiero platicarles una historia. Esta historia es verídica. Esta historia yo la viví. Les voy a contar la historia de Natalia. Natalia es una chica zapoteca. Vivió y creció en una comunidad zapoteca en Oaxaca. Ella y su familia son nativohablantes del zapoteco. Ella, porque es la chica, la más joven de su casa, ella aprendió muy rápido a hablar español también, ¿no? Conocieron a Cristo, toda la familia conoció a Cristo. Su mamá realmente es monolingüe, solamente habla zapoteco, medio entiende español, pero habla muy bien el zapoteco. Su papá también. Y sus hermanos mayores son bilingües, pero aman el zapoteco también. Resulta que cuando conocen a Cristo, ellos empiezan a congregar en una iglesia. Y cuando llegaron a esa iglesia, empezaron a escuchar el mensaje, ¿no? Había un pastor en ese tiempo que empezaba a dar el mensaje en zapoteco y le entendían. Pero de repente ese pastor murió. Y como su movimiento pertenecía era un movimiento grande, entonces en la ciudad tomaron la decisión de mandar a otro pastor que lo supliera. Y ese pastor, lo mandaron, llegó a la comunidad y empezó a predicar. Pero empezaba a predicar en español. Entonces la gente, los mayores sobre todo, ya están, ¿no? Dormidísimos. Yo creo que el pastor habrá pensado, híjoles, la unción del Espíritu Santo los está llenando de tal forma, ¿no? Que no sé qué habrá pensado. Y bueno, casi se dormían, ¿no? Finalmente, con el paso del tiempo, Natalia creció y yo la conocí en un curso donde ella fue mi asistente. En ese curso hablábamos acerca de la importancia de la lengua materna. Entonces, después de la clase me dijo, ay, Arisbe, quiero platicarte algo que pasó en mi casa. Y yo le dije, sí, a ver, platícame. Dice, un día yo llegué a la casa y mi mamá estaba, pero así, en un mar de lágrimas. Dice, me acerqué a ella y le pregunté, mami, ¿qué te pasa? Entonces mi mamá me dijo, hija, es que no puedo orar, ¿no? Y le decía, pero ¿cómo, mami? ¿Cómo que no puedes orar? No me salen las palabras en español. Y mi amiga le dice, ay, mami, háblale en zapoteco, mamá. La señora contestó, ¿Dios entiende zapoteco? Y Natalia le dijo, sí, mami, Dios entiende zapoteco. Entonces, desde ese día, la señora paseaba por la casa cantando y alabando a Dios en zapoteco. La veías arrodillada y orando fervientemente a Dios, a un Dios al que se podía acercar, con un Dios con el que se podía comunicar. ¿Cuántos años vivió en una mentira? ¿Cuántos años pasó creyendo que Dios no la amaba o que el mensaje de la palabra de Dios no era para ella? ¿Era para quiénes? Los que hablaban español. Pero para ella no. Ese Dios era el Dios de los hispanohablantes, pero no el Dios de los zapotecos. Esa historia marcó mi corazón. Porque como Natalia y como doña Juanita, hay muchos
en México. Sí, yo me ponía a reflexionar mientras estaba orando y pidiéndole a Dios que me mostrara, porque más que información, necesitamos entender el valor que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Yo le decía a alguien, es difícil movilizar a una iglesia para la traducción de la Biblia cuando la iglesia no lee la Biblia, cuando la iglesia no ama la Biblia, cuando la iglesia no cree que el fundamento de nuestra vida cristiana está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Es difícil mover a un cuerpo que piensa, ¿no?, en lo profundo de su corazón que no necesita la palabra de Dios. ¿Cómo le voy a decir a esta iglesia que no aprecia la palabra de Dios que piensen aquellos que no tienen la palabra de Dios? Va a decir, pues yo ni la leo. Pues si ellos no la tienen, pues estamos en las mismas, ¿no? ¿Sí ven? Es algo complicado. Yo me reflexionaba y yo decía, ¿cómo le podría yo poner de nombre o cómo podría yo definir esta etapa en la que estuvo doña Juanita? Que a pesar de congregarse en la iglesia, a pesar de sentarse y escuchar al pastor parlotear durante una hora, ¿no? No entendía absolutamente nada. ¿Cómo yo le llamaría? Y entonces, revisando un poco de la historia, encontré un periodo que define muy bien a esta situación, oscurantismo. En la Edad Media existió el obscurantismo. Esta etapa en la historia, ¿sí?, se trataba de mantener sin instrucción a la gente popular. El obscurantismo tenía la intención explícita de restringir el conocimiento y la difusión de todo conocimiento que pudiera cuestionar a quien en ese momento tenía todo el conocimiento, que era la iglesia. Esta etapa, ¿sí?, de la historia trató de ensombrecer, ¿sí?, el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Te doy un poco de la verdad, pero no te voy a dar todo. Y te lo voy a dar de forma que no entiendas. En ese tiempo la iglesia daba la prédica en latín, una lengua que la gente no comprendía. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ensombreciendo la verdad, no teniendo acceso a la palabra de Dios, dotando a la palabra de ambigüedad, porque no la entiendo, ¿sí?, de exclusividad. Me pertenece a mí la verdad, pero no a ustedes. Esta verdad solamente me pertenece a mí, no a ustedes. Y esto lo pudimos ver en la historia que les acabo de platicar. Gracias. Fíjense, acompáñenme por favor a 1 Corintios, capítulo 14, versículo del 9 al 11. Por favor, no se me duerma. Vamos a leer todos juntos. Dice, así también vosotros, ¿ya lo tienen? 1 Corintios 14, 9 al 11. Vamos a leerlo. Si ya lo tiene, por favor, siga la lectura con su mirada. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? Si por tu boca no salen palabras que son comprensibles, esto es de párvulos, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿no? Dice, si por tu boca no dices palabras que sean comprensibles, ¿cómo esperas, ¿no?, que te entiendan? ¿No? Dice, porque hablarás ¿a dónde? ¿A quién? Al aire, ¿no? ¿A quién le vas a hablar?
¿A quién vas a impactar? ¿A quién? Al aire, ¿no? Dice, tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado, ninguna de ellas carece de importancia, ninguna de ellas es inútil, ninguna de ellas es inservible. Todas ellas tienen una función: comunicar. Pero si yo ignoro, fíjense, esto es bien importante, dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, ¿sí? El valor de lo que se dice, si yo ignoro como misionero el valor del mensaje que yo voy a dar, si yo ignoro el valor de las escrituras, seré, ¿dice qué? Seré como un extranjero que habla, y el que me habla será un extranjero para mí. ¿Sí? Es algo muy simple. Es la comunicación. ¿Cómo funciona la comunicación? Hay un mensaje que tiene que ser entendido, ¿sí? Entendible para aquellos que me están oyendo, para que entonces yo pueda esperar de ellos una respuesta. Fíjense que en Alemania, ustedes seguramente han escuchado y han leído mucho acerca de la Reforma Protestante. En Alemania, en el siglo XVI, Martín Lutero lideró el movimiento religioso más importante de la época. Fue un movimiento religioso en contra del poder de la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis donde criticaba algunas prácticas de la Iglesia, y una de ellas era la venta de las indulgencias. Esto es, que era, si tú me pagas, hay perdón de tus pecados. Si no me pagas, pues ¿cómo crees que te vamos a perdonar los pecados, verdad? Pues nada es gratis en este mundo. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Nada es gratis en este mundo, todo tiene un precio, ¿no? En este caso ellos pensaban que la salvación también tenía un precio. Pero bueno, este hombre que conocía la palabra de Dios no estaba de acuerdo. Él decía, esto que dicen ellos, esto no es verdad. Esto es una mentira, y el pueblo ha creído una mentira. Entonces, él junto con otros reformadores se hicieron preguntas básicas para la vida cristiana, cualquier vida cristiana de cualquier cristiano. ¿Cómo es salvada una persona? ¿Cómo obtengo la salvación? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Alguna vez se la ha hecho? ¿De dónde reside la autoridad religiosa? ¿Será el Papa? ¿Será el pastor? ¿Quién es la autoridad máxima? ¿Qué es la iglesia? ¿Será este edificio? ¿Qué es la iglesia? ¿Tendremos que invertir toda nuestra vida en poner bien bonito este lugar? Porque eso hemos entendido que es la iglesia, tal vez. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cuál es la esencia de mi vida? ¿O de mi vida cristiana? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y bueno, estos reformadores no sacaron, sino que establecieron las 5 solas, así se le conoce. Las 5 solas, que son muy importantes. Estas 5 solas revolucionaron la vida espiritual de muchas personas que vivían en obscuridad. La primera, solo la Escritura. ¿Solo quién? ¿Solo qué? Solo la Escritura. La Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de la fe y la práctica. La Escritura es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la iglesia deben ser medidas. ¿Qué quiere decir? Si alguien me viene a enseñar cualquier cosa y no está en la palabra de Dios, discúlpame, serás quien quieras ser y tendrás el título que quieras.
Pero en la palabra de Dios no dice eso. ¿Por qué? Porque mi autoridad, ¿quién es? La palabra de Dios. ¿Sí? La segunda sola es solo por gracia. Se afirma que la salvación es únicamente por la gracia de Dios, un regalo inmerecido, ¿sí? Algo que no teníamos capacidad de generar, que recibimos por el simple gusto de Dios, que hemos sido rescatados de la ira de Dios por su gracia. La tercera sola, solo por fe. Nuestra justificación es solo por la gracia a través de la sola fe en Jesucristo. Solo por fe. ¿En quién? En Jesucristo. Nuestra justificación, yo soy hecho justo, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Porque Él ya murió por mis pecados y me ha justificado. La siguiente, solo Cristo. No Buda, no Mahoma, no el Papa, no nadie más. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Y que únicamente su vida sin pecado y su expiación sustitutiva fue suficiente para presentarnos justos delante de Dios. ¿No le da gloria a Dios? ¿No le da gloria a Dios? Eso es un regalo inmerecido. Dice la última, solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. La salvación es de Dios y para su gloria. Estas 5 solas revolucionaron el mundo y la vida cristiana y espiritual de mucha gente. Pasaron de tinieblas a luz, porque la palabra de Dios es lámpara, es luz a nuestro camino. Entendemos, hace un ratito cantábamos, ¿verdad? Ahora, Señor, podemos ver, porque antes era un ciego. Antes no veía, pero ahora por tu palabra me es revelada tu verdad y mi vida es transformada. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Hemos visto durante toda la historia del mundo cristiano misioneros que tuvieron una vida impactante. Tenemos, en la mañana mencionaba una de mis compañeras la vida de William Carey, que fue misionero en la India. Este hombre que impactó la India de una manera espectacular, tenía bien clara una cosa. Podía tener estrategias para entrar a India y que le permitieran estar en ese lugar. Pero tenía claro una cosa, que lo único que podía transformar a esa gente era la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora a veces se nos olvida, nos perdemos en actividades sociales y nos olvidamos de que lo único que puede transformar una vida es la palabra de Dios. Alguien me decía, no, es que en una iglesia me decía, no, es que estamos regalando refrigeradores y les estamos dando educación y les estamos no sé qué y no sé cuándo. No les predicamos el evangelio, pero les estamos manifestando el amor de Cristo. Y yo dije, chis, los van a mandar con refrigerador al infierno. Qué interesante, ¿no? Los van a mandar con un buen título universitario, en la mejor universidad del mundo, pero los van a mandar con su título de Harvard al infierno. ¿Ese verdaderamente será el amor de Cristo? ¿Callarnos y retener una verdad? No, ¿verdad? No debemos de perder el foco. Nuestro foco es hablar de Él,
hablar de su palabra. Lo demás son estrategias que nos ayudan a poder accesar a la gente, pero no nos podemos olvidar de esto. Esto que transforma vidas, que enloquece a reyes, que transforma naciones, es su palabra. En el año, más o menos en los 90s, Cameron Townsend fue un misionero de Estados Unidos. Él estuvo en Guatemala, él fue mandado a Guatemala a vender Biblias en español, ¿no? Y entonces cuando él estaba entre los cachiquel, él empezó a vender sus Biblias, ¿no? Y pásele de a 2 por 1, llévele, ¿no? Así como casi las vendemos. Y una vez un indígena cachique le dijo, ¿sabe qué? Oiga, ¿y no tendrá algo en mi idioma? Y le dijo, no, disculpe, pues, no tenemos ahorita, todavía. Y le dijo, bueno, pues es que si su Dios es tan poderoso como dice que es, ¿por qué no habla mi lengua? Qué buena pregunta, ¿verdad? De hecho, sí, o sea, Dios es poderoso, pero la iglesia es media perezosa y no quiere hacer las cosas, ¿no? Dios, tenemos un Dios grande, fuerte, ¿no? Pero, híjoles, a veces pensamos, ¿cómo ir hasta allá, aprender la lengua, estar con ellos, traducir la Biblia, que nadie te vea, que nadie te reconozca? Ay, no, como que no suena muy bien. Entonces él se regresa a Estados Unidos con la inquietud de empezar a formar gente en lingüística, ¿no? Y va y empieza a capacitar a algunas personas y se regresan y empiezan a dar capacitaciones para ir a esas comunidades, para que esas personas aprendieran la lengua y pudieran comunicar el mensaje en la lengua que ellos entendían. Bueno, así lo hicieron. Empezaron en Guatemala, luego Moisés Sáenz, no sé si se acuerdan de nuestra historia, que era un político muy reconocido en los años 40, 30, invita a Cameron Townsend a México. Lo invita y empieza, Cameron Townsend empieza a conocer la situación de México, viene a México, se establece en México, en Morelos, y empieza a aprender el náhuatl. Conoce al presidente que en esa época era Lázaro Cárdenas, se hacen muy amigos, y entonces empieza una muy buena relación entre Cameron Townsend y en ese tiempo el presidente Lázaro Cárdenas. Se establece el Instituto Lingüístico de Verano en 1934 legalmente como asociación civil y empezaron a llegar muchos misioneros para trabajar en la traducción de la Biblia en las comunidades indígenas, para que muchos pudieran tener la palabra de Dios. Siguen trabajando. Hay traductores que siguen trabajando en las comunidades indígenas con el único afán de que la palabra de Dios llegue a las comunidades, llegue y transforme la vida de todas las personas que en esos lugares habitan. Actualmente, el Instituto Lingüístico cuenta con SIL Internacional, porque después de estar en México, la organización creció y se estableció en más de 80 países del mundo, trabajando en la traducción de la Biblia, en más de 1,600 idiomas y teniendo cerca de 5,000 voluntarios alrededor del mundo trabajando a favor de estas comunidades indígenas. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y un hombre apasionado que creyó que esto era lo más importante. ¿Por qué pensamos que la traducción de la Biblia es importante? ¿Por qué pensamos que la traducción de la Biblia es vital en la vida de una iglesia sana que crece? Bueno, les voy a dar algunos puntos y quiero que me acompañen con su Biblia, por favor, a Esther, capítulo 3, verso 12. Dice, una de las razones por la que es importante traducir la Biblia es porque el mensaje es entendido por todos y entonces se obedece el mensaje. Este es el caso, es un caso
muy básico que ustedes van a poder ver en Esther capítulo 3, 12. Dice, entonces fueron llamados los escribas del rey. Estamos en la época del rey Asuero. Dice, fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que Amán mandó. Amán quería destruir a los judíos. Y a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. Dice, a cada provincia él escribió un edicto en contra de los judíos para que los mataran. Pero Susa, en ese tiempo la capital del reino, pues estaba en Susa, pero el reino comprendía varias provincias. Y en esas provincias hablaban otras lenguas muy diferentes. Entonces el rey quería que este edicto lo supiera todo el mundo. Entonces lo que hizo por lógica, ¿no? Es, bueno, voy a hacer un edicto, lo voy a escribir en su escritura y en su ¿qué? En su lengua, para asegurarme de que ¿qué? De que todos entiendan que tienen que matar a los judíos, ¿no? O sea, un mensaje, si quiero que se obedezca, tiene que ser entendido. La segunda cosa, el mensaje, fíjense, perdón, les voy a comentar algo más. Martín Lutero, en un libro que escribió que se llamaba La Carta sobre el arte de la traducción, cuyo objetivo era promover la lectura de la Biblia en alemán en toda la población, ¿sí? Y que ésta fuera accesible a todos. Él decía, vayan y pregunten a las madres en sus casas, a los niños en la calle, y vean cómo hablan, ¿sí? Para traducir de acuerdo con ello. Así entenderán y comprenderán que se les está hablando a quienes, a ellos. ¿Ve? Y fíjate cómo hablan en sus casas los niños. Porque para que nosotros traduzcamos así, porque cuando llegue el mensaje, ellos entenderán que este mensaje es para ellos. Porque Dios habla como ellos, porque Dios entiende cómo son ellos y se quiere comunicar con ellos. El mensaje de Dios, el mensaje que se entiende, produce cambios en el oyente. El mensaje que no se entiende, ¿qué hacemos cuando hacemos un examen y no entendemos y nos pasa el examen? ¿Qué hacemos? Aunque hayamos ido a la clase, aunque hayamos sido de los primeros, pero no entendimos ni jota, ¿qué pasa? Pues lo reprobamos, ¿no? Es igual acá. Nadie cambia si no entiende el mensaje, ¿no? Fíjense, Nehemías dice, cuando regresaron de la cautividad, Nehemías empezó a poner orden y les dijo a los levitas que empezaran a hablar la palabra de Dios, que era necesario que el pueblo escuchara la palabra de Dios, porque muchos ya se habían olvidado, muchos ya sabían otras lenguas y ya no se acordaban quizá de su lengua. Entonces, cuando abrieron la palabra de Dios, dice que habían levitas en el pueblo, entre el pueblo. Esdras leía la palabra de Dios y los levitas se acercaban al pueblo y les decían, esto es lo que él dice, esto es lo que está diciendo él, y se lo hacían de tal forma que entendían el mensaje. Esdras leía, los levitas trabajaban dándoles a entender al pueblo cuál era el mensaje de Dios, y cuando el pueblo entendió, ¿qué creen que hicieron? Dice que lloraron amargamente porque se vieron su condición, porque la palabra, que es como espejo, les mostró su miseria y se arrepintieron. Hubo dolor en su corazón
¿Por qué? Porque entendieron el mensaje. Fíjese nada más, la palabra de Dios efectúa la transformación de nuestra mente. ¿Se acuerda de Romanos 12:2 que dice, no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Pero qué es renovación? Quitar algo viejo para poner algo nuevo. Renovar, quitar algo viejo para poner algo nuevo. ¿Y cómo voy a renovar mi mente? ¿Qué hay en mi mente? No la voy a renovar viniendo a servir. No la voy a renovar saliendo a evangelizar. Son acciones. No, la mente se renueva a través de la palabra de Dios. Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, mi mente se renueva, saca lo viejo y establece lo nuevo, y mi vida cambia. Ese es el poder de la palabra de Dios. Si queremos ver pueblos transformados, la palabra de Dios es la única que puede transformar. ¿Y por qué puede transformar? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, que es viva y ¿qué? Y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué penetra hasta partir el alma? ¿Quién nos parte el alma? Las motivaciones de nuestro corazón, nuestro espíritu. La palabra de Dios penetra, parte el alma, parte el espíritu, discierne todas las cosas. Yo puedo decir, no, es que yo lo hice con esta intención. Pero ¿cuál es tu motivación? Dios la conoce, porque su palabra penetra y nos desnuda. No podemos esconderle nada a Dios. Es la palabra de Dios que nos expone delante de Él. Parte todo nuestro ser. No es el psicólogo, no es el pastor. ¿Quién es? Es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso la palabra transforma vidas. Porque no hay nada más, ni nadie más en el mundo que vaya a lo profundo a suplir nuestras necesidades. En el alma, en el espíritu, en la carne. Él lo suple todo en todo. Es la plenitud de todo Jesucristo. Somos transformados por su palabra. Fíjese, para enseñar y hacer discípulos. En Mateo 28 del 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, ya lo habíamos visto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra encomienda, ser discípulos de Cristo. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieres en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. ¿Qué dice? ¿Quiénes son discípulos de Cristo? ¿Los que qué? Los que permanecen en su palabra. Esos son sus discípulos. Y después dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Aquel que permanece en la palabra de Dios conoce la verdad y por lo tanto es libre. No podemos ser libres
si no tenemos la palabra. ¿Qué es lo que libera las comunidades indígenas? ¿Qué es lo que trae libertad? ¿Qué es? ¿Un cambio de gobierno? ¿Un cambio de costumbres? No, es la palabra de Dios. Y son los discípulos que se enraizan, agarran raíz profunda en la palabra de Dios. Ahí obtienen su libertad. Ahí son libres, en la palabra de Dios. En Hechos, como ya hemos visto, Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo de Dios haya venido sobre ustedes, y me serán testigos. Y en Hechos 2:1-11 vemos el cumplimiento de esa palabra. Ellos estaban esperando pacientemente la venida del Espíritu Santo, pero en Hechos 2 vino el Espíritu Santo sobre ellos. Fue la promesa cumplida de Dios. Fueron llenos del poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser lleno del poder de Dios? ¿Para que tengas un mejor carro? ¿Porque te prometieron una vida cristiana sin problemas? ¿Para eso quieres la vida? ¿Para que Dios me dé la esposa que yo quiero, el esposo que yo quiero, el futuro que yo anhelo? ¿Para eso quieres ser lleno del Espíritu Santo? Pues déjame decirte que para eso no es. El Espíritu Santo vino para darles poder, para habilitarlos, para ser testigos a todos los pueblos y pudieran hablar de las maravillas de Dios. Para eso recibieron el poder del Espíritu Santo. Ese era el objetivo. Dar a conocer a Dios, que la gente entendiera el mensaje. Cuando recibieron el Espíritu, dice que muchos empezaron a hablar en lenguas, y entonces los demás que estaban alrededor empezaron a escuchar y decían: ¡wow! Estos hablan mi lengua. Y no solamente eso, me están diciendo que las maravillas de Dios. Para eso es el Espíritu Santo. Un liderazgo que quiere cambiar a una nación entiende que la prioridad es la palabra de Dios. Un pastor, un misionero que entiende, ¿sí?, que la transformación solamente viene a través de la palabra de Dios, entonces actúa en efecto. Este es el caso de Josafat. Josafat, les voy a leer la cita, ya voy a acabar casi. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Por favor, habla su Biblia. Dice: Jehová estuvo con Josafat, porque estuvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios, el Dios de sus padres, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en sus manos, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó en su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. El tercer año de su reinado envió a quienes, a sus príncipes, ¿sí? Y ahí los enumera. Y también envió a sus príncipes, dice, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas también los mandó. Y con ellos también a los sacerdotes. ¿Qué fue lo primero que hizo el rey? No los quiero acá, muchachitos. ¿No? Órale, a todos, desde el más chiquito hasta el más grandote. Órale, vámonos al pueblo. Dice: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Jehová, de Judá, enseñando ¿a quién? ¿Qué llevaban? ¿Qué llevaban? ¿Quiénes? Todos.
los príncipes, los levitas, los sacerdotes, vayan y enseñen, no se me queden aquí mosqueando. Órale, vámonos a las calles, a los pueblos, vamos a hablarles con la palabra. Y dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de todas las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra en contra de Josafat. Era un hombre que tenía claro cuál era la prioridad y la necesidad de un pueblo en decadencia. La palabra de Dios, su palabra, no otra cosa, no otra cosa. Ya se me acabó el tiempo, me quedan 2 minutos, pero nuestro anhelo es que podamos como iglesia entender que sin Él no podemos hacer nada. En esta noche el Señor nos quiere recordar y decir, regresa al centro, a lo más importante. Regresa a mí, regresa a mi palabra. Porque Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de su presencia. Nosotros necesitamos hacer su voluntad, porque entonces si no la hacemos, sentimos que nuestra vida no tiene propósito. Yo necesito hacer su voluntad. Dios no necesita que yo haga lo que Él preparó para mí. De verdad, no lo necesita. Mi alma lo necesita. Mi espíritu para vivir realmente necesita alinearse con Dios y hacer lo que me ha mandado hacer. Hay mucha necesidad. ¿Me pueden poner la diapositiva de la necesidad, por favor? Hay mucha necesidad en México acerca de la traducción de la Biblia. Mucha todavía. Pero no solamente en México, en el mundo. En el mundo hay mucha necesidad de la palabra de Dios. En esta gráfica, en el mundo tenemos cerca de 7,000 lenguas aproximadamente. Y en esta gráfica tenemos un total de 2,170 lenguas que no cuentan, ¿sí?, con alguna porción de las escrituras que tienen necesidad de la traducción de la Biblia. Y lo dividieron por continentes. Oceanía, 401 lenguas. África, 713. América, 128 lenguas. Asia, 870. Europa, 50. Pueblos que no tienen la palabra de Dios, su palabra. Nos preguntamos, ¿cómo podrán ser transformados? Es muy complicado. Hay muchas formas de servir a Dios, muchas. Y en el Instituto Lingüístico de Verano queremos trabajar con la iglesia, porque nosotros no somos, más que una organización, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia también, porque esta organización está constituida por la iglesia. Yo soy la iglesia de Cristo. Y esta iglesia camina y se mueve, ¿verdad? Entonces, somos la iglesia de Cristo, pero una parte del cuerpo de Cristo está haciendo esta labor de la traducción. Pero no podemos hacerlo solos, necesitamos a todo el cuerpo trabajando armónicamente para poder alcanzar y ser efectivos en todas las comunidades. Nosotros queremos decirle a la iglesia que hay proyectos de traducción. El Instituto Lingüístico tiene varios proyectos de traducción en México. Y nuestro deseo es que la iglesia pueda adoptar un proyecto de traducción y pueda orar por un proyecto de traducción. A lo mejor dice, no tengo la capacitación, pero puedo orar. Adopte un proyecto de traducción
Y ore por esa gente que está traduciendo la Biblia. Ore por aquellos que están en esas comunidades. Usted sabe que hay proyectos de traducción, pero que no hay iglesia establecida en esa comunidad. Nosotros estamos haciendo una parte, pero la iglesia necesita hacer, la otra parte del cuerpo necesita hacer la otra parte. Mientras nosotros trabajamos en la traducción, la iglesia, la otra parte del cuerpo está plantando la iglesia para que cuando se tenga la Biblia puedan leer la palabra de Dios. No podemos hacer las cosas solos, necesitamos de la iglesia. Adopte un proyecto de traducción. Distribución digital de las escrituras. Si usted dice, tengo un grupo de jóvenes que no saben ni qué hacer y de verdad que ya queremos sacarlos porque si no estos, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, puede distribuir las escrituras en las comunidades indígenas. Nosotros tenemos una cosita así que se llama Megavoice. Este Megavoice es un aparatito digital. Aquí tiene todo el Nuevo Testamento. Está en mixteco, de Metlatón. Aquí está todo el Nuevo Testamento. Imagínense si en esta comunidad, en vez de ver la Rosa de Guadalupe, ¿no?, usted llega con su Megavoice, ¿no?, y le dice a la gente, véngase, vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y en lugar de ver la Rosa de Guadalupe, se ponen a escuchar el Nuevo Testamento. ¿Y qué tal si también les lleva la Biblia escrita? El Nuevo Testamento, de la misma lengua. Pues usted ya está motivándoles a que aprendan a leer en su lengua y que más tarde se conviertan en lectores del Nuevo Testamento. Esa es otra forma de servir. Amigos del ILB, es una reunión que nosotros hacemos para promover no al ILB, sino el Ministerio de la Traducción de la Biblia. Entonces, si usted dice, a mí me gustaría saber más de la traducción bíblica, nos puede contactar y podemos hacer una reunión de amigos del ILB para dar a conocer en qué consiste la traducción de la Biblia. Difundiendo las capacitaciones. El Instituto Lingüístico de Verano da capacitaciones que son accesibles para todos. Hay algunas que son específicamente para los traductores de la Biblia, pero hay otros que puede entrar cualquiera que hable una lengua indígena. Le cuento, hay un pastor, hace como 2 meses, hicimos una reunión de amigos del ILB y llegaron unos pastores y ellos nos decían, ¿cómo le podemos hacer? Porque lo que queremos hacer es que ahora producir material de discipulado en la lengua materna. ¿Ustedes nos pueden ayudar a traducir el material? Y le dije, no, ustedes lo van a hacer. Pero nosotros les podemos capacitar. Hay cursos de escritores para nativohablantes, vengan y pueden accesar a toda la capacitación y ellos, ustedes como iglesia, pueden hacer el material. Entonces dijeron, nos encantaría. Entonces van a mandar a su mejor nativo hablante de mixteco que tienen en la zona, que sabe escribir y sabe leer su lengua, a capacitarse en los próximos cursos. ¿Para qué? Para que empiecen a producir material en lengua materna, para la iglesia. Entonces, usted puede decir, aquí están las capacitaciones y usted puede disfrutar de esta bendición. Y capacítese para ir al campo. ¿Quiere ser traductor de la Biblia? Hay posibilidades para esto. Claro que a algunos no se nos da algunas cosas, pero
en el Ministerio de la Traducción no solamente hay traductores, ¿verdad? Hay alfabetizadores, ¿no? Hay personas que trabajan en el área digital, en el área de comunicación, en otras áreas que también son importantes. Entonces hay muchas opciones para poder servir en la traducción de la Biblia. Lo importante es que usted esté dispuesto y esté comprometido. Entonces, por favor, si usted tiene alguna duda con respecto a lo que le acabo de hablar, por favor, al final, bueno, tenemos una mesita, acérquese a nosotros. Y ya para terminar, les quiero pasar un video acerca se terminó un proyecto del Nuevo Testamento, hicieron la entrega del Nuevo Testamento a la iglesia, y me gustaría que vieran un poquito cómo es esto, que es un evento espectacular. De verdad a mí me anima mucho ver este tipo de cosas. En junio, el 22, por ahí así, ahí no se escucha, vamos a tener otra dedicación del Nuevo Testamento. Dios quiere llenarnos, dijo él, del agua de la vida. Es las Escrituras, como los granos que caen en la tierra, que dan vida, que dan pan. Por eso Cristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos vivido el cumplimiento de un sueño que comenzó hace más de 8 años. Se presentó el Nuevo Testamento en Mixteco de Santa Catarina, Michoacán. Es un sueño de la comunidad, un sueño de la iglesia de esta comunidad, de este lugar, pero también es un sueño cumplido, una meta alcanzada de la UNTI, la Unión Nacional de Traductores Indígenas. Fue un trabajo de muchos años, de mucha dedicación, de muchos sacrificios y de muchos retos. Así como traemos el sustento para la familia, así también llegó la cosecha del fruto de tanto trabajo, de sacrificio, para el alimento espiritual, sobre todas las cosas. ¿Por qué espiritual? Porque esto lleva a la restauración, lleva a la conciliación con Dios, lleva a la paz con uno mismo, lleva a muchas cosas. Se entregó las Escrituras de forma representativa a una generación que ha vivido casi completamente sin la palabra de Dios en su lengua materna, que es la generación de los adultos mayores, y que nunca tuvieron esa oportunidad de escuchar directamente las Escrituras en su lengua materna. Pero ahora tendrán esa oportunidad, quizás en la última etapa de su vida, podrán escuchar la palabra de Dios en su lengua materna. Es una emoción inexplicable sentir el papel en mano. Es una emoción que nunca había sentido. Al verlo, no pude contener lo que sea, pues a llorar, ¿no?, de emoción, y no podía controlarme. De estos 2 libros que tenemos, el Génesis y el Nuevo Testamento, con ellas vamos a comenzar a trabajar, porque tal como dice la Escritura, el campo ya está limpio. Me siento bien y me siento feliz, porque ya la visión que tuvimos antes ya se había cumplido, ya la tenemos, el Nuevo Testamento, para ayudar a las gentes indígenas de este pueblo de Michoacán. En la iglesia
en cada reunión, pues ahora vamos a tener el Nuevo Testamento, ya, a leerlo y enseñar a los que aún no han podido aprender, porque casi la mayoría ya lo pueden leer, ya todos, ya estudiamos, ya aprendimos con el libro de Génesis, ahora con el Nuevo Testamento se nos facilitará. Se me conmovió todo al verlo, tocarlo, porque no lo podía tocar como un libro, todo era en computadora, ¿no? Cuando quería leer un texto o en alguna parte del Nuevo Testamento tenía que abrir la computadora, buscar y leerlo, pero ahora no, ahora lo puedo hojear, leerlo para atrás, para adelante y todo. Esta palabra que está escrita, está traducida, no va a terminar aquí, va a perdurar generaciones tras generaciones, pueden pasar 100 años, 200 años o más, esto va a perdurar para siempre.